Bueno, vamos a comenzar con la clase que había comenzado Graciela, que es la clase del 4 de junio de 1969. Yo voy a retomar ahora donde dejó Graciela, pero probablemente también vaya un poquito para atrás, ¿no? Esta clase se llama Las paradojas del acto psicoanalítico, así que va a tomar ideas y conceptos que ya había trabajado en ese seminario. Voy a leer el párrafo de la página 314 para poner un punto de partida, está a mitad de página, que es donde había quedado Graciela, que dice: el psicoanálisis nos revela que la dimensión propia del acto sexual en todo caso, pero al mismo tiempo de todos los actos, lo que era desde hace mucho tiempo evidente, es el fracaso. Y el fracaso es la castración. Bueno, entonces, luego, yo no voy a hacer una lectura exactamente a la letra, algunos párrafos sí, pero como para tener tiempo suficiente después de conversar y, bueno, voy a tratar de trabajar también diciendo lo que voy entendiendo, ¿no? Entonces, por fuerza, estoy en la página 314 donde empieza diciendo: hace poco les hablé de lo que se produce en el saber. Es decir, que acá comienza diciendo que el saber produce. Después, al final de la clase, va a dar un poquito vuelta esto, pero está entre saber y verdad. Bueno, ahora, esta producción de saber no hay que pensarla en el sentido del alfarero, por ejemplo, sino que la producción del saber se diferencia por ser medio de producción de verdad. Acá ya empieza a juntar saber y verdad. Bueno. Y el pequeño a sustituye el hiato que se designa en el atolladero de la relación sexual y redobla la división del sujeto dándole su causa. Pero la causa está ausente. Bueno, en ese hiato entonces aparece el objeto A como causa. Que sustituye esta falla del sujeto. Y la sustituye, es decir, se trata de falla porque el sujeto está dividido, porque no sabemos, porque, bueno, básicamente en este sentido es que estamos fallados. Bueno, después en el párrafo siguiente va a comenzar a trabajar el tema del sujeto supuesto saber. No me voy a detener particularmente en ese párrafo porque lo retoma largamente después y lo analiza puntillosamente. Pero sí en esta frase que la voy a leer. Buen día. Nada indica, es decir, estoy en el párrafo que comienza diciendo: después de haber definido de este modo. Bueno, me voy a la última frase de ese párrafo. Nada indica en efecto que el otro
ese lugar único donde el saber se reuniría, sea uno. Nada indica que sea uno. Bien. Que no sea, como lo es el sujeto, significable únicamente por el significante de una topología particular que se reduce a lo que concierne al objeto A. Yo estuve observando, sí, ahí estamos bien, ¿no? ¿Se ve bien igual así? Sí, sí. Bien. Me fijé que en esta clase repite bastante la noción, el concepto de estructura. Y la estructura del A, dice al comienzo, que es lo que vos, la primera parte que trabajó Graciela, ¿no? Bueno, pero no es el uno de la topología, no se va a referir a esta estructura como al uno, perdón, como al uno. Me expresé mal, no se va a referir al uno. ¿Por qué no se va a referir al uno? Por la topología particular que concierne al objeto A. Es decir, que de alguna manera, si bien dice todo el tiempo estructura, se va a referir a una topología. Entonces, la topología del pequeño a. Entonces, si volvemos a la clase de saber poder, un momentito, yo igual leo la frase, estoy en la página de esa clase del 274, leo la frase y digo lo que me parece. Dice así: el propio campo del otro es en forma de A, de petit a. ¿Y qué hace el objeto A? El objeto A se hace presente en este campo agujereándolo. Entonces, ya no estamos tanto del lado de una estructura, sino de un campo y de lo topológico. Por eso es el en forma de A, porque está este pequeño A, que igual lo va a desarrollar en la clase que voy a tomar, agujereándolo. Y luego en esta clase misma de saber poder, un poquito más abajo, dice así: devolver a ese del que proviene el gran otro, es la esencia de la perversión. Eso lo habíamos trabajado. Acá yo pensé que si no se puede pensar al niño pequeño polimorfo como intentando también devolverle al gran otro, ese prehistórico, del que proviene, devolverle el A, el pequeño A, al gran otro, reintegrárselo, ser el objeto del deseo del otro que ese deseo desea tener, ese objeto, ¿no? Como que el niño, como un pequeño perverso, que además lo dice Freud así, no intenta en su deseo inconsciente devolverle al otro el A en las formas en que se presente, ¿no? Bueno, y casualmente en el seminario del deseo y su interpretación, Lacan dice, hablando, dirigiendo, como que el padre se dirigiría a la madre, le diría: no reintegrarás tu producto, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió esta cuestión. Bien. Entonces vuelvo a nuestra clase, a ver, en la página.
3.15, sí, 3.15, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Bueno, en esa misma página va a decir que el psicoanalista intenta, y yo digo intenta, ¿no? Dice, induce, pero la verdad que intentamos inducir al neurótico al saber que lo va a conducir a la verdad. Lo incita, entonces, al saber que lo conducirá, si las cosas van bien, a la verdad. Al término de la operación, estoy leyendo, hay evacuación del objeto A. Y estoy en la página 315. Sí. Por cuanto el objeto A, representa el hiato de esta verdad rechazada. Lo leo textual. Y es este objeto evacuado lo que el analista mismo representará por su en sí, si me permiten, y en otras palabras, al volverse él mismo, la ficción, el mismo, el analista, la ficción rechazada, él cae, el analista cae. Igual esto lo va a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? En esta misma clase. Ahora, ficción. La verdad tiene estructura de ficción, lo ha dicho en otras oportunidades. Por un lado, a mí me remite a la frase Freud, el descubrimiento, mis histéricas mienten, no decían la verdad, por un lado eso, y por otro lado, porque la verdad es una verdad ficticia en realidad, es la verdad del fantasma, de ese objeto tal como lo ubica el sujeto, es decir, que en el fantasma el sujeto, ¿qué hace? Le pondría una B, como es lógica, ¿no? Una B de verdad a una frase. Y eso es verdad. Bueno, verdad para él, claro. Con el objeto falso de fantasma. Sí, sí. Bueno, después va a trabajar lo que es sustancia y lo que es sujeto. Yo me voy a detener en la palabra o en el término sustancia, porque sujeto, Lacan se va a referir acá al sujeto del predicado y no mucho más. Pero el tema de la sustancia, que sí, Heidegger, Osvaldo, dice, honestamente, yo estoy ahora en la página 316 arriba. Dice, bueno, en cuanto a la palabra ousia, es decir, sustancia, honestamente sería mejor traducirla por ser o entidad. Bueno, en algún lugar del seminario de la identificación, Lacan dice que lo que hay en tal caso de sustancia, lo que hay de ser, más bien de ser en el sujeto, lo que más hay de ser en el sujeto es el objeto A. Es decir, lo que hay más de óntico en el sujeto es el objeto A. Bueno, ¿cómo? Bueno, bueno, un poquito más adelante, en el párrafo que sigue, dice, hablando de la palabra estructura, nada que sea del campo de la estructura puede pensarse sin causa final. Sin causa Final. final. Hay un fin.
Sí, sigo por acá entonces. Y ahí habla de la utilidad, ¿no? Llamado finalistas que al fin tenga la menor utilidad. Sí, también porque de ahí toma lo de la sección de venta. claro, sí, exactamente, no es una finalidad útil. Más bien sería útil cambiar un poco, que se pueda modificar un poco en los análisis eso supuestamente útil, ¿no? Bueno, y luego hay una pregunta, una gran interrogación que sigue. ¿El analista sabe o no lo que hace en el acto psicoanalítico? Gran tema y pregunta que, como supondrán, no voy a contestar, pero después vamos a charlar seguramente. Pero después dice que en tal caso, eh, bueno, las instituciones psicoanalíticas, no las que él promueve o trata de llevar adelante, eh, justamente responderían eso, ¿no? Que sabe, es decir, responderían que sabe. Después vuelve sobre este tema. Y los psicoanalistas se sienten confortados con eso que promueven algunas instituciones que el analista sabe. Bueno, pues no. Entonces, después comienza o sigue trabajando el tema de saber y verdad como el campo propio de una producción, saber y verdad, un campo propio de una producción que encarna el psicoanalista mismo. ¿Cómo lo encarna? Es por la transferencia o a través de la transferencia. Bueno, el análisis se va a apoyar en esta estructura. Es decir, que el psicoanalista con la transferencia encarna él mismo, lo digo yo, lo digo, doy vuelta un poquito a la frase, encarna ese campo de saber y verdad. Y entonces, en esta estructura, que va a ser en realidad más bien una topología, por algo que voy a decir ahora, no se enuncia nada más como el discurso, no se enuncia nada como discurso del analista que no sea del orden de lo que la estructura gobierna. Entonces no puede captarse allí nada que no sea del orden de la repetición. En una situación hecha para interrogar lo que se presenta a partir de la estructura, todo lo relativo a la historia se ordena únicamente por la repetición. Vieron que los médicos, los psicólogos, realizan una anamnesis, entonces en un orden, bueno, cronológico. Eh, en realidad los analistas trabajamos bueno, no es que no trabajamos con lo que le pasó, en qué fecha, cuándo fue eso, antes, después de tal situación, pero de lo que se trata es la repetición. Y acá quería agregar, porque también es un tema muy propio que nos plantean los pacientes, los analizantes. Bueno, pero yo siempre digo lo mismo, estoy repitiendo, al final estamos siempre en el mismo lugar. Entonces, nunca se repite lo mismo, porque esa vuelta no es una circunferencia, es el toro, por lo menos como yo lo entiendo.
es el toro, porque el toro, bueno, entonces el toro lo pensamos como, para imaginarizar, como la llanta, con ese agujero en el medio, es decir, que sería un círculo agujereado, donde allí es el alma del toro, allí se ubicará el A, y en el espacio que queda en la llanta, digamos, del toro, habría dos vueltas, ¿no? A ver, bueno, no lo muestro porque es complicado. Hay una vuelta más lineal y luego están las vueltas en torno de ese espacio que queda en el toro. Es decir, que está el deseo y la demanda. Las vueltas son Las vueltas de la demanda. Lo que se va a producir y que tiene que ver indudablemente con el deseo. Hablando de la demanda, allí se encuentra el objeto A, de tal manera que nunca puede ser una repetición idéntica, no hay identidad. Eso quería decir. O sea que otra frase me pareció fantástica, casi clave de esta parte de la clase, que es la siguiente. Estoy a mitad de página de la 317. ¿Quién necesita saber la verdad? Muchos no, y prefieren, o comienzan un análisis y después se retiran, ¿no? Entonces, ¿quién necesita saber la verdad? Únicamente aquellos a los que el saber molesta. Y esta es la definición del neurótico, ¿no? El que llega porque está lastimado, le molesta el saber que viene a través de los significantes y de la repetición, ¿no? Otra vez me pasa lo mismo, le molesta, y entonces le viene bien saber la verdad. Bueno, sigo en esta página un poquito más abajo, en el párrafo que empieza diciendo, si operamos allí, tal como acabo de recordarlo, de una manera aceptada como parcial. Es decir, que uno, claro, no opera totalmente o sobre toda la vida de una persona, que no le solucionamos la vida, eso seguro, pero él dice, de una manera aceptada como parcial, debemos admitir que solo se interpreta en el análisis la repetición. Y es lo que se toma por la transferencia. Bueno, después va un punto que me pareció interesante, complicado de entender, pero bueno, yo le di una vueltita, pero leo la frase de acá, que dice así. Por otra parte, este fin, acá viene lo de la finalidad, el fin, este fin que designo como la captura del propio analista en la oquedad, hueco, ¿no?, del A, constituye precisamente lo ininterpretable. Para decirlo todo, lo ininterpretable en el análisis es la presencia del analista. Lo va a explicar, se va a tomar el trabajo de explicar, ¿no? Bueno, y después otra frase, voy a ir un poquito más adelante para ver si la podemos entender, pero leo la frase. Por eso interpretar esta, o sea, la presencia del analista, ¿no?, como se ha visto, como incluso se imprimió
es propiamente abrir la puerta, convocar a este lugar al acting out. Sí, tengan paciencia, lo va a explicar y a ver cómo lo podemos entender en la página que sigue. Claro, y también el objeto A, porque él está identificando el objeto A con la presencia del analista, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, eso es lo que va a trabajar. Sí, claro. Bueno, no voy a tomar mucho el párrafo que sigue, donde habla del mito de Edipo, pero lo que dice es que el analista se ubica en el lugar del actor. Esto da su sentido al acto psicoanalítico, ¿no? Es este actor que se borra evacuando el objeto A. Bueno, cosa que se une a lo que indiqué hace un momento. También lo va a explicar más adelante. Y después leo la frase. De aquí que, la frase que sigue, ¿no? De aquí que pueda verse que, si se le pide la regla analítica al que entra en análisis, evitar el pasaje al acto, es justamente para privilegiar el lugar del acting out, que corre solamente por cuenta del analista. Miren que me había anotado algo, sí. Voy en la página 318. Sí. Es que estoy con un curso online. El lunes no sé. Fíjense, por favor, si alguien no apagó su micrófono, así nos escuchamos. Estoy ahí. Sí, pase. Acá. No, es Marina. Ahí está, ya está. Ahí está, sí, ya está. A ver, un segundito. tenemos que poner. ¿Querés que lo pongamos Sí, ahora? sí, un segundito, ¿eh? Sí, sí, lo ponemos. No lo tenemos. Bueno, ¿cuál es? Punto A, R-E-T S. A-R-S. Saca la T. ¿La T? Ah, ¿No? ¿ok? ¿Conté al final? No. A-R-S. Ay, perdón, estoy viendo de mal. Estoy escribiendo todo medio mal, pero bueno. Bueno, ¿está bien? Acabamos de pasar el CBU. Lo estaban pidiendo, ¿sí? Betina.ars. Gracias. Bueno, vuelvo a la página 318, donde habla del pasaje al acto y del acting out. Para comprender por qué trae acá el acting out, que dice que es lo que hay que privilegiar, no porque el analista vaya a promover, pero es lo que hay que privilegiar, no el pasaje al acto, porque la diferencia es que en el pasaje al acto se trata de la caída del sujeto y en el acting out se trata de la caída del objeto A. En el seminario de la angustia, Lacan dice que el acting out es algo que se muestra, es una mostración dirigida al otro,
Si el sujeto está en análisis, pues entonces se dirige al analista que está en ese lugar del otro. Y allí en el seminario de la angustia, Lacan se pregunta, ¿se interpreta o no el acting out? Porque he escuchado a veces que... he escuchado que se decía, ¿no? El acting out no se interpreta, pero en el seminario de la angustia, Lacan dice, se interpreta, pero inmediatamente después dice, ¿se interpreta o no? ¿O no? Bien. Leo lo que dice Lacan en el seminario de la angustia. Está dudoso en la práctica y en la teoría. ¿Por qué? Porque lo que se muestra es el resto, es el objeto A. Bueno, porque hay una pregunta. En el de la angustia, donde era el ejemplo de los esos tres cosas. No. En el seminario de la angustia también. Sí, seguro. El asunto es cómo se muestra. Sí. Eso sí que está el ejemplo sobre la falla de la analítica que va sobre la realidad. Eso tiene que ver con marca y hay que ver qué se hace con esa marca. Esa marca no se escucha lo que comentan. Hola, buen día. Bueno, sigo con la clase porque de todas maneras los comentarios no se escuchan acá, así que va a retomar esto. Yo simplemente quise traer lo del seminario porque es importante, porque digamos que lo que lo que se privilegia y lo que se puede hacer además, ¿no? En un análisis tiene que ver más con el acting out que con un pasaje adelante. Bueno, y después toma algo que ahora les voy a contar y después veremos cómo lo entendemos entre todos, pero dice así, callarse, no ver nada, no escuchar nada. Está aludiendo acá a las esculturas japonesas de los tres monitos sabios que se tapan los ojos, los oídos, la boca. No ver, no oír, no decir, aparece cuando uno investiga un poco este tema. Pero es, bueno, no decir, no hablar. Pero eso es en el momento del acto. Ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Y otra cosa interesante es que si bien el significado en principio, ¿no?, de estas esculturas que después circularon por el mundo, era en principio no ver, no oír y no decir acerca del mal con mayúscula, es decir, una cuestión moral, después se da vuelta la cosa, es casi inmoral, porque pasó a ser no ver, no oír, ni hablar de la injusticia. Así que fíjense el cambio en la cultura, ¿no? Como, bueno, pero entonces voy ahora al tema de Lacan. Yo no hice un esquema, pero para que se entienda un poquito más, pero no importa. Lo trato de explicar. A mitad de ese párrafo dice que su contexto le da frutos singulares. Del callarse, taparse la boca, se aísla la voz. Nudo de lo que del decir hace palabra. Del no ver nada, que tan a menudo observa el analista, resulta el aislamiento de la mirada. Entonces estamos con la voz y la mirada, ¿sí? Que es el nudo apretado de la bolsa de todo, al menos de todo lo que se ve. Por fin,
el no escuchar nada de estas dos demandas en las que se deslizó el deseo y que lo comandan y lo confinan a la función del seno o del excremento. En tal caso, lo veremos entre todos después, pero esto también me remitió, o a mí me aclaró un poco, volviendo al seminario de la angustia, donde él hace digamos, un grafo, ¿no? No sé si recuerdan, donde parte de lo oral, anal, bueno, arriba de todo, son los objetos parciales, ¿no? Oral, anal, fálico, y luego Lacan, que le agrega lo escópico, la mirada y la voz. La cuestión es, y bueno, y ubica el objeto A, ahí está ubicado en el seminario de la angustia, en este grafo, el objeto A. La cuestión es que la voz, que se corresponde con el super yo, a su vez tiene que ver con lo oral, ¿no? Y lo escópico o la mirada con lo anal, con lo cual todo este tema de la demanda o de las demandas están en relación al objeto A. Básicamente sea o se privilegie alguno de estos que mencioné. Y después lo retomamos, porque mucho más por ahora no puedo decir. Bueno, estamos bien con el horario. Luego, un tema bien interesante porque va a tratar de explicar el lugar del analista. Entonces, toma el scapegoat, que sería tan apreciado por el antropólogo Fraser, que es el chivo expiatorio. Se traduce así bien, como chivo expiatorio. ¿Quién es? El analista. ¿Por qué? Porque se hace cargo de este objeto A. Y que el fruto de un análisis terminado, como lo llamé el año pasado, sea una verdad de la que el sujeto es desde entonces incurable. Bueno, ahora entonces, claro, acá explica cómo la comunidad de los psicoanalistas, bajo la forma de una asociación internacional, están o estarían para proteger al chivo expiatorio. Lo protegen, el analista se siente cómodo, dice, se salva por la agrupación. Está muy bien. No, bueno. Claro, acá está el fin de análisis con la verdad incurable. Sí, la verdad es incurable porque es incurable, pero, Bueno, pero para llegar a además, eso. pero además acá se trata de que cómo los analistas se protegerían en esas instituciones de ese lugar incómodo, porque lo que hay que decir es que no es nada fácil, ¿no? Claro. Bueno, y que hablan del self. Bueno, no voy a seguir con ese tema si llegamos más cómodos con el horario. Y después dice, ¿por qué confrontar el acto psicoanalítico con la práctica masoquista? Bueno, la respuesta es por el lugar del objeto A. No es tan larga la conclusión no es tan larga. Ahora, yo no lo estoy leyendo literalmente, pero estoy en ese párrafo, ¿no? El masoquista es el verdadero amo, lo viene explicando en las otras clases. Es el verdadero amo en la medida en que el perverso restituye el petit a al gran otro.
decir que el perverso se ocupa de restituirle el petit a al masoquista que está en este lugar de amo. Bueno. Claro. Ahora, el analista interpreta o representa al amo. No lo es, no debe ser. ¿No? Y la diferencia es que el analista no goza, esperemos, no debe gozar. Es decir, estoy en la página ahora porque abajo, en la llamadita número 35 que traduce del francés, dice que esto de ser el amo, en realidad interpreta, representa al amo, ¿no? Entonces voy ahora a la página 320, donde arriba dice algo muy interesante, pero esto de representar también quiere decir que el analista soporta, bueno, todo el sentido de la palabra, y desempeña el papel del objeto A con todo el peso que esto implica. Y luego acá dice algo interesante, ¿no? Bueno, simula. El acto se reduce a ser de psicoanalista, en el sentido de la simulación, a ser de aquel que garantiza el sujeto supuesto saber. Porque además es necesario, ¿no? Porque una persona que está sufriendo no es que va a analizar, a ver las cuestiones, los significantes, ¿no? En sí, va porque sufre. Entonces hay alguien, que somos los analistas, que tiene que ubicarse en un lugar, demostrar que sí va a poder ayudarlo. En fin. Esto es necesario, ¿no? Pero también un poquito antes dice que el psicoanalista que el psicoanalizante hace al psicoanalista. Eso también importa, porque si no hay psicoanalizante, por mucho que intentemos, hay un juego. Sí, como dice Osvaldo, hay un juego compartido. Bueno, luego, algo importante, ¿no? Dice, nada está cerrado de lo que planteo como pregunta sobre este acto. Nada está dicho en forma total, es decir que vamos a poder seguir hablando de esto. Nada está cerrado de lo que planteo como pregunta sobre este acto, en la medida en que el saber es producido por la verdad. Toda esta cuestión del saber y de la verdad que va a ser retomada en el seminario siguiente, en el seminario 17, ¿no? El saber medio de goce es uno de los capítulos, o la verdad hermana de goce, otro capítulo. Todo eso, bueno, lo va a trabajar en el seminario siguiente, pero acá ya lo está mencionando y anunciando, diría más bien, ¿no? Bueno, para el neurótico el saber es el goce del sujeto supuesto saber. Supone eso, ¿no? Él también lo supone, sí. Después habla un poquito más de la cuestión del trabajo en relación al explotado y al explotador, al goce del explotador, bueno, de cómo cuando hay mucho disgusto, ese sería el principio de la agitación,
Bueno, no me voy a meter con este tema, pero sí al final de esa frase dice, hablando del analista, dice, recuerdan que indiqué el año pasado que la posición del analista debía permanecer conforme en todo rigor a su acto, porque en el campo del hacer que él inaugura con la ayuda de este acto, no hay lugar para nada que le disguste, ni tampoco que le guste. ¿Se acuerdan? Dice que dije esto. No hay lugar. Bueno, lo cual es una afrenta para nosotros, porque efectivamente inclusive hay analizantes con los que uno se siente un poco más cómodo de trabajar que con otros. Bueno, pero no se trata del gusto, en fin, ¿no? O del disgusto. Bueno, esta cuestión del explotado, el explotador, del amo y el esclavo, creo que la trae justamente para decir en esto de que no hay nada en el analista que le deba gustar o disgustar, es que él no es el explotador o el amo, no está en esa posición, ¿no? Bueno, hay unas cuantas cosas más, pero me parece que yo dejaría acá, sí, 5 minutitos antes, porque hay bastante para conversar. Yo personalmente dejo un tema que, bueno, me interesaría, porque se repite tanto esto de que el analista hace de semblante del objeto A. Y me gustaría ver si podemos, porque vieron que Lacan habla de la práctica y la teoría. Entonces la teoría parece que la tenemos bastante bien, o por lo menos lo podemos leer y entender. Pero en la práctica, bueno, creo que es un tema que a mí me interesa y que podemos dejar abierto a la discusión, si les parece. ¿Mm? Así que ahora abrimos el espacio. Bueno. Bueno, damos el lugar entonces para todo lo que quieran preguntar, decir, etcétera. Interesado en el semblante. El semblante Lacan plantea que porque el semblante es hacerse pasar por lo que es. No se escucha. No, no se escucha. A ver, ¿cómo? Porque esto es lo que hay. Perdón, nos olvidamos. Sí, no, yo decía que en el semblante, por eso me encantó la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de semblante de A? Porque es para, o decía que en el seminario del semblante Lacan dice que hacer semblante es hacerse pasar por lo que es, porque él va a hablar del semblante masculino y femenino planteando que son inexistentes, digamos. La masculinidad o la feminidad no son ninguna sustancialidad, no hay ninguna esencialidad. Y entonces es no existen, digamos, y hay que inventarlas. Respecto del A hay una diferencia, porque el A sería la sustancia gozante que nos habita. Es muy difícil de decirlo, ¿no? Pero porque él en el 20 va a hablar de la sustancia gozante. Sería, el A representaría ese formato de goce, esa sustancia gozante que nos es indispensable para nuestra existencia, digamos. Entonces, ¿qué implicaría? Porque fíjate que acá es muy interesante, porque hay que semblantear el A
para poder evacuarlo, lo que acabas de leer acá. Es cómo pensar esa articulación. Entonces, plantear algo que habría que evacuar. Y también en ese movimiento también cae, ¿no? Lo digo como para seguir tu pregunta. Bueno, ¿quién anota? Bueno, Patricia, Osvaldo, Celia. Gracias. Bueno, sí, en esa línea también recordaba lo que Lacan trae en el seminario 22, ¿no? Que dice que el analista es al menos dos. El que interviene soportando el acto y el que da cuenta de ese acto, ¿no? Porque acá nos preguntamos, bueno, ¿qué es semblantear, ¿no? Si está desde esa línea, el que interviene soportando el acto y haciendo semblante, pero después poder dar cuenta de esto, qué es lo que nos preguntamos, qué es lo que hacemos cuando analizamos, para seguir pensando. Bueno. Sí, vos, sí. No, cuando la pregunta era, ¿sabe el analista? ¿No? Lo que hace. ¿Sabe el analista lo que hace? Ah, sí, del acto, ¿no? Ah, sí, sí. Pero, claro, pero ahí a mí me aparece esto del límite con el goce. Es la experiencia de estar en ese lugar, planteando el objeto A. Hay algo que no sabe, pero que está experimentando, para decir de alguna manera, ¿no? ¿No? Este concepto que dice el límite entre el saber y el goce, ¿no? Perdón, bueno, esto era... Osvaldo, Yo lo que de alguna manera les quería plantear, que tengo esta idea, y es que, porque Lacan de alguna manera lo plantea acá, plantea dos cosas, me parece, centrales en relación a lo que son estos dos seminarios, sobre todo el 15 y el 16. Para mí es donde él hace realmente un vuelco que apunta hacia lo topológico finalmente y al nudo, y de alguna manera mueve o pone en movimiento lo que ha venido haciendo hasta este momento, en relación sobre todo a los dos seminarios que para mí fueron importantes, que para cada uno de nosotros fue muy importante, que es el seminario 10 y el seminario 11. O sea, él viene haciendo un cambio ahí. Si bien en los seminarios viene planteando ya desde el 9, ya fundamentalmente, o desde el 4, digamos, el objeto A, es en realidad, digamos, porque lo dice en una parte, esto estaba buscando y vine para acá, no lo pude buscar, pero él dice que, digamos, que es él lo dice de esta manera, que es casi por primera vez él plantea o está desarrollando lo que dijo hace 2 años, él dice, en el seminario del acto, en relación a la. O sea, él como que quiere darle finalmente la vuelta. Y acá tiene que ver un poco con lo que se planteaba la cuestión del semblante, ¿no? Del semblante de la. Una cosa es hacer de A, pero para hacer de A, él tiene que haber llegado a poder plantear a qué A se está refiriendo. Si se está refiriendo a la que en general todos tenemos, que en la clínica hemos venido trabajando en función de cuál es la demanda del psicoanalizante. Viene a través del A fantasmático que tiene. Él está hablando, el psicoanalizante viene con su castración y viene con la producción de su demanda,
en relación a lo fantasmático que lo trae. Y el problema que como lo trae lo fantasmático, él viene en relación al A falso del fantasma. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicoanalista? De alguna manera, cuando convoca esta cuestión de su saber apuntando a la verdad, tiene que apuntar que la verdad está en que ese A no es el que se está refiriendo el psicoanalizante como falso A. Tiene que de alguna manera convocar al verdadero A, digamos así. Él tiene que hacer el rostro complicado, desde luego, complicado de que está invocando y tratándolo de empujar al tipo, llevarlo, moverlo, incitarlo para que se comprometa en la búsqueda de esta verdad, que es el verdadero A. Entonces, ¿por qué? Porque si no se semblantea, digamos, un verdadero A respecto del falso A que trae el psicoanalizante no puede saber, digamos, es decir, no puede hacer el acto que lo lleva a esa verdad incurable, que es lo que se busca con el acto analítico. Es decir, hay una cuestión ahí que me parece central porque, digamos, es justamente por este haber convocado y haberse planteado de alguna forma a la verdadero, que el psicoanalizante puede de alguna manera desprenderse y pasar a un lugar en donde tiene una mayor complejidad, que es un mayor de una verdad incurable, pero que de alguna manera lo saca de esa verdad falseada, digamos, que él tenía a través del fantasma. No sé si se entiende esto de lo que quiero decir. Ahora Celia. Acá. Bueno, dos cuestiones por ahí muy puntuales y un poco metodológicas. Una que tiene que ver con la palabra semblante. Ustedes saben que estoy haciendo un rescate de nuestra lengua. La palabra semblante está traducida en forma, ni siquiera diría literal, sino por sonido. En español la palabra semblante no significa la dimensión que tiene hacer semblante cuando lo usamos en relación al analista y el A. Semblante es tener buen semblante, mal semblante. Sería, en todo caso, la traducción apariencia, ¿no? Si uno hiciera una traducción y no una copia del sonido de una... Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Esa apariencia es lo que usamos habitualmente para cuando decimos aparentar o tiene otra dimensión, ¿no? Hay un libro que ahora no recuerdo de quién es, que se llama La apariencia desnuda. Me recordé esto, el título, porque parece contradictorio. Lo que esa apariencia estaría encubriendo otra cosa, ¿no? ¿Cómo es que si la apariencia desnuda denota más esa no sustancia, que no es que la apariencia está encubriendo algo que sería la sustancia, lo verdadero? Esto es lo que quería decir. Me parece que la apariencia en el analista no tiene que ver con estar cubriendo una cosa que sería lo verdadero. Eso por un lado. Y por otro, a ver qué... Sí. Y por otro, que te preguntaba lo de Cris, de los sesos frescos, del seminario 10, donde Lacan va a trabajar la cuestión de acto, acting out y pasaje al acto, ¿se acuerdan el cuadrito y qué sé yo? Y pareciera que acá hace una cierta versión diferente en relación al acting, porque en el 10 él va justamente a responsabilizar a Cris de la producción de ese acto cuando él va
Cris, el analista, va a ver si el paciente que se decía plagiario había plagiado o no, y le dice: usted no plagió nada. Yo fui a leer el libro y no hay ningún plagio. Y el paciente va y vuelve a la sesión siguiente contando que se comió los sesos frescos, ¿no? Directamente. Entonces, hace cargo a Cris por esa entrada al campo de la realidad de la producción del acto. Acá no, acá más bien propone que el analista toma a su cargo la dimensión. Esa era la pregunta. No me quiero extender más. En verdad, como lo entiendo, ¿no? Esta relación, porque francamente es bastante difícil de entender por qué él trae acá el tema del pasaje al acto y el acting out. Yo creo que lo trae por esta razón. En el acting out, lo que cae es el objeto. Lo que cae es el objeto. Y dice acá en este seminario, en esta clase, que es ininterpretable la oquedad es decir, la oquedad del acto, o más bien el objeto A. Es ininterpretable. Estela, perdóname, usa el micrófono, por favor. Sí, lo digo, ¿se escuchó? Poquito. No se escuchó, no se escuchó. Bueno, porque yo entiendo, ¿no? Que trae acá, que francamente parece medio descolgado, el tema del pasaje al acto y el acting out. Porque el acting out, que justamente se da a ver, se muestra y se dirige al analista, en el acting out lo que cae es el objeto. Y él está en el seminario de la angustia, se interpreta, no se interpreta, bueno, pero acá dice que el objeto A no se interpreta. Entonces creo que en realidad esa es la razón por la cual viene a cuenta el tema del acting out, como que no se interpreta, es decir, se interpretará después de otra manera y otras cosas. El objeto A en sí no se interpreta, es ininterpretable, además lo dice de un modo muy contundente. Así entendí yo este pasaje. Creo que sigue Graciela. Lo entendí así. Sí, me parece apasionante todo, todo esto. Yo la forma en que lo entiendo, en principio, es que el analista sostiene, quienes están en ese haciendo de analista, ¿no? Sostiene ese semblante, digamos, que me parece que ese semblante está entre el sostén del objeto del deseo y el sostén del vacío del objeto, el vacío propio del A, ¿no? Que está ahí, claro, porque estaría también en este sentido más fácil, a lo mejor de decirlo sería, entre sostener el objeto del deseo que está por delante en el fantasma, como vos decís, el falso objeto. Entonces el analizante se engancha ahí porque va hacia ahí a buscar el objeto perdido de Freud, digamos. Y a la vez sosteniendo el objeto causa de deseo que está por detrás. Está en el vacío, en la oquedad, que claro, es causa, ya es claramente la oquedad de la. Bueno, perdón, lo último. En este sentido me parece que todos los objetos pulsionales van al lugar del vacío del objeto A. Se van a alojar ahí. Entonces, el analista, bueno, uno de los problemas que tenemos es sostener ese lugar donde nos encajan un objeto pulsional para llenar el vacío del objeto, ¿no? Nos encontramos tomados en eso. Bueno. ¿Cuál sería el objeto? Ahí está la falsedad. La falsedad está en la obturación. Ese vacío es el falso A. No se escucha.
A mí me parece bastante ilustrativo de alguna manera, no sé si la palabra es ilustrativo, pero el tema del fantasma, digamos. El sujeto, Los Angeles, A. Ese estaría sostenido por el falso A, como dice, ¿no? Es lo que alcanzar, con eso se llena lo pulsional va a ocupar ese lugar y a alimentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese losange se destruye o cae, ¿no? La cuestión es que entonces el sujeto se encuentra con ese A, que es el que causa el deseo y que está obturado por el losange, que por una parte es inclusión y por otra parte es exclusión. Es un I y es una lógica. Entonces, lo que a mí me hace, digamos, que es la pregunta que está circulando, es esto que dice, justamente para privilegiar el lugar del acting out que corre solamente por cuenta del analista. Eso que corre solamente por cuenta del analista, yo no lo entiendo muy bien. Si no es también algo que le puede pasar al analista, en el sentido de un acting out, que dé lugar a que ese A, digamos, sostenido en el saber del otro, ese fallido del analista, dé lugar a que todo el saber no está en el analista, y que sería un camino posible o previo, un poquito de decir, bueno, no sabe todo, por lo tanto no hay posibilidad de todo saber. Esa es una pregunta, Claro, porque nosotros tenemos fallidos también con nuestros pacientes, ¿no? Si eso no es, eso no se puede interpretar, nosotros pensar como un acting out. ¿Qué cosa que tiene? Si esos fallidos que tiene el analista, olvido, qué sé yo, no sé cuánto, si eso no se puede pensar también como un acting out, algo que cae en relación al objeto, ¿no? Eduardo, ¿querés acercarte? Bueno, por ahí me desvío o por ahí conecta con lo que venimos discutiendo. En la página 320 hay una afirmación que vos tomaste que a mí me gustó mucho y que me rompe mucho la cabeza, que tiene que ver con la sublimación. Para el neurótico, el saber es el goce del sujeto supuesto saber. La frase en sí misma es ambigua, porque se puede leer en un sentido o en otro, ¿no? Esas frases ambiguas como el goce del otro, que no sabemos si es genitivo o subjetivo o objetivo. Por eso él es incapaz de sublimación. Tal vez se han estado discutiendo sobre el problema de la sublimación, es algo que a mí me preocupa, en lo que estoy pensando, pero como toca el tema del saber, y en algún sentido por ahí se conecta con lo que decía Cristina, me parece que el neurótico, si entra en análisis, está demasiado pendiente y sobre todo al principio sosteniendo el sujeto supuesto saber, y tal vez esto se constituya en una manera de gozar. No sé cómo él conecta el problema de la sublimación, no sé si vos lo pensaste o ustedes lo han trabajado, pero a mí me gustaría ver si echan un poco de luz sobre esa oscuridad que yo tengo. No, yo lo único que iba a hacer en un momento cuando estaba por otro lado la cuestión era plantear que me parece que por algo se llama paradojas del acto analítico, o sea, pensaba en todo esto que estamos tratando de dilucidar, que realmente lo plantea también como una paradoja, ¿no? Sostener la apariencia, que me pareció, se me armó cuando vos decías, Celia, lo de la apariencia desnuda, que además es un título ambiguo, porque primero lo escuché como no la apariencia desnuda, sino que la apariencia desnuda a otro, ¿no? Entonces, claro, y me hizo pensar en esa
en esa posición del analista que de algún modo en su sostener el sujeto supuesto saber desnuda algo de ese otro objeto que tiene que aparecer. Bueno, si la palabra es aparecer. Qué paradójico. No, no, en relación a la sublimación, justamente si uno ubica la definición del 7, que es elevar el objeto a la dignidad de la cosa, habría un camino en esta evacuación del del fantasma, ¿no?, que posibilitaría esta cuestión de justamente de poder ubicar un cambio en la posición de goce, porque se orientaría el deseo, ¿no?, sustrayéndolo, digamos, de esa fijeza que tiene para el neurótico, darle consistencia, ¿no?, a esto que él cree que el otro quiere de él. Es decir, en el fondo, finalmente, en el fantasma se restituye eso que el neurótico pone el cuerpo para darle consistencia a eso que él le atribuye al otro, como que el otro es lo que querría de él. Y me parece que la operación es justamente vaciar el otro, digamos, sacar esa suposición de saber respecto de cómo goza el otro y poder encontrarse con ese vacío, que en realidad no hay otro, y se trata de, bueno, exacto, pero es que justamente el vaciamiento de saber es el vaciamiento del saber fantasmático para cualquier maniobra, tanto para la sublimación como, digo yo, no sé. Gabriela, ¿querés hablar? Sí. Sí, Ahí está. bueno, lo que pasa es que yo levanté la mano cuando estaban hablando de otra cosa. Pero bueno, vuelvo para atrás, digamos. Yo pensaba que hace tiempo que peleo con el término semblant y con hacer semblante y finalmente creo que lo poco que puedo atrapar en relación a ese concepto es que, bueno, hay un momento donde, digamos, sostiene desde el semblante o intenta instalar para el sujeto que viene a consultarnos la posibilidad del deseo, digamos, de que se abra la vertiente del deseo, ¿no? Y como que nuestra posición tiene que ver con apuntar siempre a que aparezca la causa del deseo por un lado. Pero me parece que hay momentos donde, cuando hablamos de esto de la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente y donde la escena analítica es tomada, digamos, por la pulsión y de alguna manera el analista queda haciendo semblante de objeto, pero haciendo semblante del objeto porque el paciente se lo encaja, digamos, y uno ahí empieza a lidiar con esas situaciones incómodas donde lo que uno convocó finalmente sucede y sucede en transferencia y ahí es donde la maniobra se vuelve difícil, digamos, porque estamos en ese lugar que convocamos de alguna manera, pero que después tenemos que ver cómo maniobrar para que de esto caiga el objeto de alguna manera. Eso es lo que yo entiendo como semblante, por un lado, ¿no? Como que tiene estas dos caras, la cara de apuntar hacia el lado del deseo también y la cara de cuando, bueno, aparece el objeto de goce situado en la figura del analista y se complican los análisis. Digamos, esto es lo que yo vengo entendiendo por un lado. Por otro lado, a mí me hace siempre caigo en la misma dificultad en relación y que creo que algo está en este capítulo, en relación a la producción del saber, por un lado, ya pensando en los futuros discursos, ¿no? Como lo que se produce en el análisis y cómo lo que se produce en el análisis llega a tener estatuto de verdad, digamos, cuando un sujeto habla de, no sé, un padre violador y primero le dice mi papá y después le dice Juan Carlos y después dice ese tipo, digamos, ¿no? Esto que se va produciendo discursivamente no sé si es el saber en ese punto, tengo dudas, pero, y por otro lado el saber, a mí me parece que el término saber en Lacan tiene como bastantes
o es pensado de distintas maneras en distintos momentos y a veces se me hace medio galleta con esto, ¿no? Como este saber, como el S2 por un lado, y por otro lado este saber que se produce en la sesión en relación a la verdad, y por otro lado este saber como el saber que tiene que ver con el goce. A mí se me hace medio lío con esto. También se me hace lío cuando hablamos del acto analítico, ¿de quién es? Está el acto del analista por un lado y también está el acto del sujeto por el otro. Entonces, el acto tampoco es uno solo, ¿no? Bueno, no sé. Ese es mi aporte a la confusión general, si es que alguien me acompaña en esto. O me puede dar una manito. Quizás galleta, te quería decir. No te escucho, no te escucho. A nosotros también se nos hace galleta. Ah, ok. Bueno. No estoy sola, no estoy sola. Exacto. Bueno, Pato, te tenés que acercar después Estela. Si podés girar, si vemos quién habla, porque si no es como raro para los de este lado, es una dimensión. Es la apariencia desnuda, o sea, escuchamos la voz, pero no vemos. Yo quería ver el tema de la sublimación, porque la sublimación, por lo menos creo que eso lo plantea Lacan y creo que es lo que hay que sostener, tiene un rasgo y tiene un rostro, digamos así, que proviene del amor. En el sentido de que esta frase que plantea que que viene de Freud en el sentido de que finalmente las histéricas nos han engañado, etc. Ese engaño es el engaño fantasmático, es el engaño, insisto, ubicado en ese objeto, que es el objeto, digamos, creado, diríamos así, en la cuestión de su neurosis, y como tal, como dice Lacan, no puede en ese lugar sublimar. En ese lugar no puede sublimar. Entonces, el acto analítico, y acá viene la palabra acto, por eso es que no es el acto es lo que de alguna manera hace, por decirlo así, le hace semblante tanto al acting out como al pasaje al acto. Es decir, acá se está hablando del acto, por eso es que remite esta cuestión a eso que él dice que por primera vez yo lo dije hace 2 años, cuando está hablando, en una parte lo dice, lo estuve buscando, es decir, hace 2 años cuando hablaba del acto, él está ubicando la cuestión del acto. Entonces, el acto analítico tiene, digamos, el horizonte o la intención de ubicar, de sacarlo, por decirlo así, al neurótico de su lugar alienado, tal como está por el fantasma, y llevarlo a una posibilidad de que pueda sublimar. Yo creo que tiene que ver el acto analítico con la posibilidad de dar una dimensión al amor. En ese sentido lo digo. Y hay otro punto, pero perdón, que quiero decir que para que no, me parece, para que no se pierda esta cuestión. Hay una parte en donde Lacan lo dice que, digamos, negando o de alguna manera discutiendo con Freud la cuestión de que el A es asexuado. Él plantea una cuestión ahí asexuado. Y me parece, porque es el único lugar, por lo menos donde yo he leído, el único lugar en donde él dice claramente en esta clase lo dice, si quieren se lo busco, porque tiene que ver, porque el A, el verdadero A, digamos, efectivamente es asexuado, porque tiene que ver con un acto en donde se produce, un acto que es imposible
de ser alcanzado por la palabra, de ser alcanzado por el significante. Justamente, ese es el acto que genera el significante, que genera toda significancia. Como tal, es asexuado. Como tal es asexuado. Todo lo que viene con la significancia, a través del nombre del Padre y el falo, es lo que va a crear la posibilidad de lo sexuado. Pero antes, entonces, como tal, hay toda una discusión acá, que es la famosa discusión que siempre ha tenido Freud con Jung. O sea, era la cuestión. O sea, porque Freud, levantando la bandera de la sexuación, la bandera de los sexuados, es como si dijera, no, todo es sexuado. No todo es sexuado. En ese sentido, bueno, Jung tenía razón. Lo que pasa es que el tipo de la balandronada del arquetipo y qué sé yo, todo ese tipo de cuestiones que no tenían nada que ver realmente con la clínica y con Bueno. Sí. Bueno, dale. ¿Qué hago? Bueno. Bueno, de repente se mezcló todo. La cuestión del acto, me parece que en lo que traía Osvaldo recupera claramente que el acto psicoanalítico para Lacan es un acto. Es lo que él quiere remarcar todo el tiempo, que los analistas no hagamos una sustracción de nuestro trabajo creyendo que no es un acto. Pero eso significa que a la vez estamos metidos en ese embrollo que es que en el momento del acto no hay un saber del acto. Entonces, esto es, quiero decir, lo sabemos bien, gran parte de lo que tenemos que soportar. Y me parece que cuando dice esto del acting del analista al final, ¿no? Digamos, donde se queda expulsado con él, es para remarcar también esto, que acá lo dice, me parece de otra manera, al final, lo leyó hace un ratito Estela, dice que el analista debe permanecer conforme en todo rigor a su acto. Exacto, está tan sometido a su acto o más sometido que el analizante, digamos, ¿no? Bueno, eso. Sí, Muy sí. bien. Bueno, seguimos el lunes que viene, que es el 1 de noviembre con Freud. Así que nos vemos con el tema de Freud.